Este vídeo es un extracto del curso que tenéis actualmente en mi plataforma de React 2024. El curso va desde cero y el objetivo es que aprendáis a trabajar con esta librería de forma profesional junto con GitHub. Además, junto con el curso obtenéis acceso a un servidor privado de Discord donde atenderé todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo del curso. Y además, si ya tenéis mi curso de CSS intermedio o de JavaScript 2024, tenéis un 30% de descuento adicional sobre el precio del curso. Dicho esto, os dejo con el vídeo. En este vídeo vamos a ver cuáles son las diferencias que tenemos entre el DOM y el Virtual DOM. Para empezar, en el DOM lo que tenemos es una estructura que comienza desde HTML. Y desde ahí vamos bajando añadiendo el head, el body, el contenido del body y al final cerramos body y HTML. ¿Cómo se puede representar esto? Si utilizamos una estructura de árbol, que es lo que utiliza JavaScript, tenemos el HTML como padre de todo y desde ahí cuelga el head, en este caso dentro del head tenemos el title y por otro lado tenemos body y tenemos el H1. Siguiendo esta estructura, podemos deducir que HTML es el padre de head y body y que entre head y body existe una relación de hermanos. Sin embargo, en el Virtual DOM esto no funciona exactamente igual. Nosotros lo que tenemos es un HTML muy parecido, pero aquí la parte principal es el div que tiene el ID root. Y ahí dentro es donde nosotros vamos a inyectar todo el contenido que queremos poner. En este caso, un H1 que pone curso React. Si volvemos a dibujar esta estructura, lo que podemos deducir es que en el Virtual DOM el padre sería este div con el ID root. Desde ahí es donde parte todo. Al Virtual DOM le da igual el HTML, el head y el body. Para él, el inicio de la aplicación es este div. Y desde aquí empezarán a colgar todos los elementos que nosotros vayamos inyectando. Entonces, como veis, el Virtual DOM es una estructura simplificada respecto al DOM. Y esto, evidentemente, tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver cuáles son las pegas que tiene el DOM. Siguiendo esta estructura, lo que podemos deducir es que el DOM tiene una estructura de árbol cíclico. ¿Qué significa esto? Que nosotros, desde body, podríamos bajar al children de 0, que sería el H1 con curso de React, después podríamos ir a parent element y volver a body, después a children de 0 y volver al H1, y así de forma cíclica hasta el infinito. Otra operación cíclica que podríamos hacer es desde el H1 ir al hermano siguiente y después volver al H1 y después volver al hermano siguiente. Y esto lo que crea son bucles infinitos. No estoy diciendo que esto sea una práctica que se haga habitualmente. Estoy diciendo que es una posibilidad que tenemos. Y el hecho de que se pueda hacer esto implica que un algoritmo que optimice todo el DOM es prácticamente imposible. Entonces, los ingenieros de React tomaron una decisión a la hora de simplificar este DOM creando el Virtual DOM. Lo que pensaron es que era muy buena idea crear una estructura de árbol, porque el DOM ya tenía una estructura de árbol, pero había que hacer que no fuera cíclica. Y para ello lo que hicieron fue crear una estructura de árbol descendente. Eso implica que cada nodo del Virtual DOM no sabe quién es su padre. Es decir, que el H1 curso de React no sabe que su padre es el div con el ID root. Los nodos tampoco saben quiénes son sus hermanos, por lo cual no podemos movernos de izquierda a derecha en forma de bucle. Tomando esta decisión, la navegación cíclica es imposible. Solo podemos ir hacia abajo. Por eso es una estructura de árbol descendente. La única información que tienen los nodos es quiénes son sus hijos. Es la única información que podemos obtener de cada nodo. Y ahora que sabéis esto, vamos a ver cómo se comporta el estado
cuando nosotros utilizamos una estructura de árbol descendente. Para poder ver cómo se maneja el estado entre componentes, vamos a volver al ejemplo que teníamos en un inicio con este contador. Si hago clic, como veis, el contador sube y el console log funciona perfectamente. Y me dice que se ha renderizado el app y que el contador vale 1, 2 y 3. Hasta aquí no hay nada nuevo y sabéis perfectamente por qué pasa esto. Vamos a crear un componente que englobe este H2 y este button. Entonces, vamos a venir a componentes, hacemos una carpeta, vamos a hacer container, por ejemplo. Creamos el archivo container.jsx y aquí creamos ese componente. Const container, sé que esto va a recibir el counter y el set counter y después lo exportamos. Export default, container. Y ahora en el app voy a coger esto de aquí, lo copio y me lo traigo aquí en el return. Vamos a hacer el fragmento vacío, pegamos esto, guardamos y ahora podemos utilizar este componente dentro de app. Borramos estas dos cosas y aquí pintamos el container. Y le tenemos que enviar ese counter y ese set counter. Entonces counter igual a counter y set counter igual a set counter. Si yo recargo aquí, como veis tenemos el render app counter de 0. Yo hago clic y esto en principio está exactamente igual. Vamos a añadir ese console log a este punto de aquí, al container. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos a poner render container. Recargo y como veis, primero se renderiza el app y después se renderiza el container. ¿Qué es lo que está pasando? En orden, lo primero que se ejecuta es el app. Se construye el estado y se ejecuta este console log. Cuando llegamos a este punto y tiene que ejecutar container, os recuerdo que poner container así era lo mismo que poner container en modo de función. Es decir, que este container se tiene que ejecutar porque es una función. Y eso es lo que genera este segundo console log. Cuando yo hago clic, el estado cambia. Como el estado ha cambiado, el contenido de app se vuelve a ejecutar y cuando llega de nuevo a container se vuelve a ejecutar esta función. Es decir, estamos renderizando dos componentes cada vez que cambiamos el estado. Vamos a subir un poquito la apuesta y vamos a hacer un nuevo componente que sea counter. Y aquí vamos a crear un componente counter. Aquí dentro hacemos const counter, exportamos este componente y yo ahora en counter lo que voy a meter es lo que tengo en container. Es decir, voy a coger esto de aquí, lo quito y aquí lo que voy a devolver es ese counter, lo cerramos aquí y le paso counter, igual que en el otro lado, counter igual a counter y le paso set counter igual a set counter. Guardamos aquí, me vengo a counter, pego lo que yo tenía antes y aquí recibo counter y set counter. Guardamos, me voy a traer aquí el console log también, lo ponemos aquí y aquí vamos a poner render counter. Guardamos, voy a recargar, borro la consola y aquí en counter se me ha olvidado el return. Vamos a poner return, que si no, esto no se pinta. Y ahora sí, recargamos, borro esto y cuando yo hago clic, como veis, se pinta el app, se pinta el container y se pinta el counter. Vuelvo a hacer clic y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Como en app cambia el estado, app se vuelve a ejecutar, eso implica que container se vuelve a ejecutar y como container se ejecuta, counter se vuelve a ejecutar. Es decir, ahora mismo estamos haciendo tres renderizados,
cuando realmente nos valdría con uno. Yo puedo coger este app, coger este estado de aquí, quitarlo y traérmelo al contenedor, por ejemplo. Y lo pegamos aquí. Ahora este contenedor ya no recibe counter y setCounter. Lo voy a quitar de aquí y me traigo el useState, que eso sí me hace falta. Ahora en el app, este ya no me hace falta, ya no puedo imprimir counter porque ya no tengo acceso a él, así que lo quitamos, voy a dejar solo el render app. Y ahora container ya no tiene que recibir esto. Lo quitamos, voy a borrar este useState, que ya no lo utilizo. Recargamos, de primeras todo funciona igual, se renderiza la app, después se renderiza el container y después el counter. Si yo ahora hago clic, como veis, solo se vuelve a pintar el container y el counter. App no vuelve a pintarse. Eso es porque el estado, voy a poner esto por orden, el estado ha cambiado en container, por lo cual solo se ejecuta la función de container y por consecuencia se ejecuta la función de counter. Si yo sigo haciendo clic, solo estamos renderizando dos componentes. Y aquí ya habréis deducido que lo más lógico sería coger este estado, quitarlo de aquí, traérmelo a counter, eliminar esto de aquí, traerme el useState y ahora en container, pues quitar todo esto de aquí, dejar solo el render container y quitar el useState. Guardamos, recargo. Para empezar se pintan las tres cosas como siempre, pero si yo ahora hago clic, lo único que estoy pintando es el counter, que es lo único que está cambiando en la interfaz. Entonces, como veis, el uso del estado y dónde colocarlo es muy importante para poder optimizar nuestras aplicaciones. Y en este ejemplo, que es muy chiquitito, es muy fácil ver dónde debería ir el estado. Si lo ponemos en app, vamos a pintar todo lo que tiene app. Si lo ponemos en container, pues pintaremos container y todo lo que depende de él. Y en este caso, pues la opción más lógica es llevarse el estado al punto donde nos hace falta, que es el propio contador. Pero una de las cosas más importantes que quiero que veáis con este ejemplo es que el resultado visual es exactamente el mismo. Nosotros hacemos clic en el botón y el contador sube. Pero la optimización que hemos hecho no es exactamente la misma. En el primer ejemplo estábamos repintando la aplicación entera y en el último ejemplo solo repintamos la parte que cambia. Y ya os digo que en este caso es muy fácil de ver. Pero una de las primeras prácticas que vamos a hacer trabajando con estado va a ser el típico carrito de la compra como este. Y aquí ya no va a ser tan fácil ver dónde debería ir el estado. Aunque el resultado visual sea exactamente el mismo y nosotros podamos añadir elementos al carrito y el precio se vaya sumando y todo eso, dependiendo de cómo se construya esta aplicación, estará optimizada o estará gastando muchos más recursos de los que necesita. Por eso repito una vez más que no es lo mismo hacer cosas que funcionen a hacer cosas que estén bien hechas. Y con esto quiero que veáis la importancia de lo que implica escribir un buen código y entender lo que estáis escribiendo. Porque el objetivo de este curso y de todos los cursos que he hecho es que no escribáis código como loros, sino que entendáis perfectamente qué estáis escribiendo y por qué lo estáis escribiendo. Os recuerdo que si queréis adquirir este curso de React, lo tenéis disponible en mi plataforma y os dejo un link en la descripción. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.